¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amados hermanos? Compartimos una vez más este mensaje de vida y teniendo la gran oportunidad de conectarnos o contactarnos con nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo porque el Señor está en todo lugar, pero depende de nosotros que querramos conectarnos con Él o contactarnos con Él. Él, donde quiera que vayamos, estará allí con nosotros. Por eso el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me escondiere allá en el principio, allí estás tú. Y si fuera al otro lado, a lo último, allí también estás tú. Donde quiera que esté, allí estás tú. Aún lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún la noche resplandece delante de tu presencia. El Señor está en todo lugar. Y no es una presencia persecutoria. Mucha gente tiene muchos problemas con ese espíritu persecutorio. Y tienen razón muchos de ellos porque indudablemente al haber incursionado en el ocultismo, en el curanderismo, en muchas cosas raras, después empieza a haber presencias demoníacas que lo persiguen. No lo dejan dormir, le da la impresión de que siempre están por allí, se invocan el nombre de los muertos, por allí parece que el muerto está ahí. Estas situaciones que no nos suceden a nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ni aún en mi caso personal, cuando el Señor llevó a mi esposa, después de 46 años de casado, yo nunca tuve la impresión de verla andar por acá, por mi hogar. Porque el Señor se la llevó, ya está con ella. En cambio hay mucha gente que incluso como le empiezan a evocar, a hablar y a querer conectarse, allí es donde el diablo aprovecha y le mandan simuladores de los seres queridos, espíritus engañosos, que le hacen creer que el finado está allí con ellos. Y esto es de suma importancia tomar victoria, porque si no, sí se vuelve una situación persecutoria, una situación que aterroriza, que atemoriza, pero no es la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo lugar, pero se manifiesta a través de todo el amor que tiene, el cuidado que tiene para nosotros. Pero Dios no puede intervenir muchas veces porque nosotros tenemos que abrirle la puerta, tenemos que darle lugar, tenemos que invitarlo a nuestra vida. Y la forma de invitarlo es invitar a Jesús a nuestro corazón. El Señor dice en su palabra, Juan capítulo 1, verso 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjate qué respetuoso que es el Señor Jesucristo. Acá dice a todos los que le recibieron. Y el Señor Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es una decisión personal, yo entraré a él y tendré una fiesta con él. Y por supuesto, donde entra Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Y comienzan a ser una protección. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que muchas veces no podemos nosotros, no nos animamos, no sabemos, no encontramos la manera, porque se ha creado un mito, un pensamiento de creer que Dios es igual que lo que accionan las personas importantes de este mundo. Usted tiene que ir y estar allí haciendo cola, pidiendo audiencia,
esperar días, semanas y a veces meses para que lo atiendan, y si es que lo atienden. Entrar por un circuito de intermediarios para llegar a conectarse, a veces en forma indirecta, si lo logra, con gente de los muy importantes de este mundo. Pero Dios, que es el creador de todas las cosas, Él no usa esos métodos. Sin embargo, como hay gente que ya le hemos conocido al Señor y sabemos que si bien tenemos que ser respetuosos al máximo con el Señor, tenemos que tener la suficiente confianza, porque el Señor dice que habiéndonos Jesús abierto el camino al trono del Padre por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, de su cuerpo sacrificado, de su sangre derramada, donde nos limpia de todo pecado y donde llevó todo nuestro pecado en la cruz, todos nuestros males, nos abrió la puerta. Entonces dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero cuesta muchísimo para que el ser humano acepte esa verdad, que es mucho más sencillo de lo que nosotros imaginamos. Es tan sencillo, es tan fácil, que mucha gente no cree que puede ser así. ¿Y cuántas veces dicen, usted, pastor, que está más cerca de Dios? No, vos. Dios está a la misma distancia tuya que mía. Salvo que uno aprendió por la gracia de Dios, porque otros que se habían conectado, que se habían contactado con el Señor Jesucristo y a través del Señor Jesucristo con Dios el Padre, nos guiaron a conectarnos, a contactarnos con el Señor Jesucristo. Hay una historia en el capítulo 5 del libro del Evangelio de San Lucas, versículo 17, hablando de Jesús, dice, aconteció un día que él estaba sentado enseñando, y estaban sentados los fariseos, los religiosos, los doctores de la ley, los intérpretes, los teólogos, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres, acá vienen unos hombres, fíjate vos, que conocían a Jesús, que estaban seguros de que Jesús no los iba a rechazar, que estaban seguros que se podían acercar confiadamente. Y fíjate vos la historia que sigue, el atrevimiento que tuvieron, porque muchas veces el Señor dice, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Te tenés que atrever, aunque no significa ser un atrevido, hablarle a Dios como si fuera cualquiera, no le digas, che, viejo de la barba, qué sé yo, no, es una falta de respeto. Pero el Señor muestra que nosotros nos podemos acercar. Y estos hombres, dice que traían en un lecho, en una camilla, a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Un paralítico no podía, lógicamente, por sus medios, acercarse a Jesús. Y pidió, o estos amigos o parientes le ofrecieron llevarlo, conectarlo con Jesús. Es lo único que nosotros podemos hacer, porque alguien lo hizo con nosotros. Nosotros no podemos tomar el lugar de intermediarios. Nosotros lo único que podemos hacer es conectar a alguien con Jesús, llevarlo a Jesús por la fe. Fíjate cómo es esta historia. Entonces dice que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Qué atrevido, ¿no? Hasta dicen otro relato más detallado
que abrieron un agujero en el techo. Se hicieron cargo seguro de la rotura. Le hablaron al dueño. Pero estaban determinados y sabían que Jesús los iba a aceptar, por más que hubiera multitud, por más que estuvieran los religiosos ahí de nariz parada, de todas esas cosas así, los super santos que se consideraban, por más que estuvieran todos ellos, los teólogos, todos los que estuvieran ahí, esta gente había aprendido que podían acercarse confiadamente a Jesús y aunque tuvieran que romper el techo, ellos iban a lograr llevar a este amigo que por sus medios no podía y ponerlo delante de Jesús. No es que quizás vos estés paralítico físicamente, pero estás anulado interiormente. Querés acercarte a Jesús, querés conectarte con Jesús, pero te parece, te han enseñado o te has imaginado que es algo tan difícil, tan lejano, tan imposible, que necesitas que otro te ayude. Y para eso estamos. Porque alguien nos ayudó a nosotros. Ojo, no somos superiores a vos. Estos amigos no eran superiores a este muchacho que estaba paralítico. Por supuesto, tenía la ventaja de poder caminar. Pero ellos tenían más que esa cualidad. Ellos habían, de alguna manera, entendido que Jesús no los iba a rechazar y que aunque tuvieran que hacer todo el esfuerzo por sus medios, iban a conectar a esta persona con Jesús. Lo pusieron en medio delante de Jesús. Y ahí terminó su tarea. Fíjate lo que dice. Jesús, al ver la fe de ellos, la fe de los muchachos que trajeron al amigo. ¿Cuánta gente hay necesitada? Y quizás vos que me estás escuchando ya has tenido tu contacto con Jesús. Y hay muchos que están rodeando, que sabés que necesitan, y tenés que ser vos el que los acercás a Jesús. Tenés que ser vos el que te propones ayudar a esa gente necesitada para que se comunique, para que se conecte con Jesús. Y Jesús vio no la situación física de ellos, vio lo interior, vio la fe de estos muchachos, la confianza, porque dicen que un niño definió la fe de esta manera: una firme y serena confianza en Dios y en su palabra. Esa es la fe. Una firme, una seguridad que el Señor te va a atender, que el Señor te va a recibir y te va a hacer una atención personalizada, porque Él ve lo que hay en el corazón tuyo. De estas personas que lo trajeron, dice, al ver en la fe de ellos, los que habían traído a su amigo, su pariente, que fueron capaces hasta de romper el techo, hasta que lo pusieron en contacto con el Señor. A veces no es fácil que la gente acceda, y hay muchas oposiciones a veces. ¿Cuántos se han perdido la bendición, la salvación, milagros del Señor? Porque ha habido gente, familiares, vecinos, personas que se le han opuesto a que se acerque al Evangelio de Cristo. ¿Cuántos hay? Muchísimos. Y no han logrado tener el suficiente valor para vencer esa oposición humana y espiritual también. Y han llegado al punto de perder la bendición. Pero el Señor vio que esa fe de estos muchachos no se amilanó. Vio que la multitud les impedía. Había oposición. Después te vas a encontrar que había más oposición. No solamente que la gente estaba de afuera. Para que este muchacho o este hombre recibiera el milagro. Es lo único difícil. No es difícil acercarse al Señor, pero hay oposición.
A veces nosotros dudamos, tememos, como te dije, a veces pensamos que es tan difícil. Y a veces también queremos acercarnos a Dios a nuestra manera. Pero por la única manera que Dios hace un milagro es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso estos muchachos, aunque tenían ídolos de todo tipo ahí donde acudir, dijeron no, nosotros sabemos que Jesús es diferente. Jesús tiene poder. Él nos va a atender. Él va a hacer el milagro en este muchacho. ¿Y sabe qué? Dice que cuando él vio la fe de ellos, lo interior, también vio el problema interior del que estaba ahí en la camilla, tendido delante de él. Porque el Señor va a la raíz del problema. Mucha gente quiere que le curen la superficie de la enfermedad. Pero la enfermedad muchas veces no es lo que uno ve solamente en el cuerpo, los síntomas. A veces la enfermedad está en la mente, está en el corazón, está en lo interior. Dios la ve, Jesús la ve. Y Jesús vio que el problema más grande que tenía este hombre allí paralítico eran sus pecados. ¡Wow! ¡Qué ofensa! ¡Oh! Imagínate que le diga, quizás así te dice, te perdono tus pecados. Dice, yo no tengo pecado. Menos que estoy acá paralítico, no sé cuánto tiempo hace que estoy tirado ahí. Pero también este hombre supo que lo mejor era guardar silencio. Si Dios dice que aunque seas una persona muy correcta, aunque yo sea una persona muy correcta, somos pecadores, es lo que Dios dice. Por eso el apóstol Juan, mirá vos, llegó a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando uno acepta que uno también peca, que uno le falla a Dios, ya no levanta tanto el dedo acusador para acusar a los demás, sino que uno acepta que uno falla, que uno peca. Los malos pecan queriendo, lo hacen a propósito. Y la gente honesta, aunque lo hagamos con la mejor intención, a veces nos equivocamos y fallamos. Por eso necesitamos el perdón de Dios. La primera sanidad que se necesita es la sanidad interior, la sanidad lo más profundo, no solamente psicológica, psiquiátrica, sino espiritual. Y esa sanidad espiritual solamente la brinda el Señor Jesucristo, porque Él en la cruz llevó nuestros pecados y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos libera del juicio, de la condenación, del castigo y muchas veces de las consecuencias también. Amigos, es sumamente importante tener esto en cuenta. Lo primero, de este hombre y los amigos también callaron, pero los religiosos empezaron a murmurar. Los escribas, los fariseos, dice, comenzaron a cavilar ahí, a masticar ahí, a murmurar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían razón. Hay gente que se atribuye el decir, te perdono los pecados. Sí, yo puedo perdonar si me ofendieron a mí, la ofensa que me hicieron a mí, pero delante de Dios yo no le puedo perdonar el pecado. Es un asunto personal con Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y ellos entonces tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero como muchos hoy que andan por ahí anunciando, no creen que Jesús sea Dios. Por eso, el único que puede perdonar pecados es Dios, y Jesús perdona pecados porque Él es Dios igual que el Padre. Vamos todavía, esto es bueno. Yo me gozo porque tengo un Salvador que es Dios. Dios el Hijo. Y otro Salvador a mí no me sirve. Porque el único que me puede perdonar el pecado es Jesucristo. Aceptarlo, Hugo. Aceptarlo a Jesús. Te está contactando con Jesús.
Te estás conectando con Jesús a través de este medio. Decirle: Jesús, yo creo que tú me estás hablando, yo acepto que soy pecador y recibo el perdón tuyo de mis pecados. Decirle, así te estoy diciendo, es sencillo. No tenés que hacer muchos ritos religiosos, penitencia, ni buenas obras, No. Tenés que aceptar. Si el Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Y creo que tú eres el único que me perdona. Por eso acepto las palabras que tú le dijiste a este paralítico, las acepto para mí. Acepto ahora que tú me dices: hijo, tus pecados te son perdonados. Acepto tu perdón, Señor Jesús. Vas a sentir una paz, vas a sentir una alegría, vas a sentir un gozo impresionante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos, porque Él conoce todo, ¿no? A Él no le podemos engañar. Los pensamientos de estos religiosos hipócritas, les dijo: ¿qué caviláis o qué murmuran ustedes en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Bueno, aquí está el dilema. Porque los ojos muchas veces nos hacen ver los problemas y nos hacen más difícil creer. Por eso la fe no es por vista, es por creer en lo que Jesús hizo y en su palabra. Allí es donde entonces les dice: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Pues yo te quiero decir que es más fácil decirle: levántate y anda, porque es un problema temporal. Con el parálisis se podría haber ido al cielo si se hubiera arrepentido y hubiera aceptado y aceptó que Jesús lo perdonó. Pero sin perdón de pecado, sin aceptar que era pecador, se iba al infierno. Por eso este hombre aceptó, sus amigos aceptaron, los religiosos lo cuestionaron. Y esto es lo que muchas veces tenemos nosotros que enfrentar. También un segundo problema, no solamente la multitud, no solamente que tuvieron que romper el techo, bajarlo allí para dejarlo delante de Jesús, sino ahora aceptar que los líderes religiosos, los que tenían el poder religioso, por supuesto político y todo eso, la aceptación, el dominio de la gente, porque ese es el problema, cuestionaron a Jesús. Ellos tuvieron que enfrentar esto y quedarse muti, calladitos, y dejarlo a Jesús seguir obrando. Dejarlo a Jesús seguir obrando. Vos aceptá que tenés que ser perdonado, perdonada, y ahora estás delante de Jesús. Estás conectado con Jesús. Vos y Jesús. Allí están. El hombre, los cuatro ahí estaban mirando, y todos los demás, este cuestionamiento. Jesús entonces le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Al instante, aleluya, te quiero decir que en este instante, si has aceptado y le has dicho: Señor, yo reconozco que soy pecador, acepto tu perdón, en este instante tus pecados te han sido perdonados. Pero en un instante, al instante, también está el milagro para tu vida. Ahora es el momento. Ahora recibe. Y decir: Señor, yo lo recibo. Ahora, este hombre paralítico recibe una orden: levántate. Entonces ahí es donde es un acto de fe también. Podría haber dicho: yo no puedo. ¿Cuánta gente le hemos dicho: accione su fe, créale al Señor, empiece a vivir? No, porque no puedo, porque estoy así. No, si Dios da una orden y tú la crees ahora, si estás aún que estés allí en tu cama,
y el Señor te está diciendo y tú lo sientes que es para vos, te está hablando el Señor a vos, decirle, Él te dice, levántate, toma tu lecho. Bueno, quizás no tengan que tomar la cama vos porque estás en una cama, en una pieza capaz, o allí sentado en una silla, o allí con una situación de salud X. El mismo Jesús que le dio esta orden al paralítico y dice que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y él al instante levantándose en presencia de ellos, de los incrédulos, de los que cuestionaban, de todos aquellos que dudaban y que trataban de sembrar la duda, la incredulidad en el Señor Jesucristo, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Por qué se fue a su casa? Porque era una orden que el Señor le dio. Y en segundo lugar, se tiene que librar del entorno de incrédulos que muchas veces nos quieren hacer dudar de los milagros del Señor. Apartate de aquellos que te quieren hacer dudar de los milagros del Señor Jesucristo. Tenés que liberarte, tenés que apartarte, tenés que ir a un lugar donde vos estés solo o estés acompañado de gente de fe, como este hombre lo acompañaron los 4 amigos. Estoy seguro que los 4 amigos, no sé si le hicieron así a los religiosos, pero sí se fueron con su amigo y todos allí, los 5, estuvieron disfrutando porque estaban en una unidad de fe. Jesús dijo que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidamos, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús. Entonces dice que todos, él se fue glorificando a Dios. No le dieron la gloria a ningún otro, a Jesucristo que es Dios. Pero si hoy vos aceptás lo que te he hablado de parte de Dios, no me va a dar la gloria a mí, porque soy uno como vos. Tenés que glorificar al Señor públicamente, dar testimonio, porque uno de los dolores más grandes del Señor es que hay gente que ha recibido milagros, los ha escondido y no quiere dar testimonio y glorificar al Señor por los milagros. Este hombre se levantó y dijo, gloria a Dios, aleluya, estoy sano. Así que loco, lógicamente. ¿Cómo no va a estar loco de alegría? Perdón de pecados y sanidad, liberación, una restauración total. Y esto lo mantiene en libertad. El que se avergüenza del Señor, dijo, y de sus palabras, él también se avergonzará de él. Pero ahí es donde nosotros tenemos que honrar al Señor. Este hombre lo honró al Señor y dice que todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Porque si vos expresás públicamente la gloria al Señor de los milagros que Jesús hizo en tu vida, muchos van a glorificar al Señor. Pero si vos te escondés ahí, andás a la escondida y no contás lo que Jesús hizo, le estás privando la bendición a mucha gente y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que, ojo, dice que todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Sí, señores, a veces da temor no ver las maravillas del Señor, pero son maravillas para bien de nuestras vidas. Por eso en esta hora yo te quiero alentar a recibir el milagro. Te conecto con el Señor. Ya te hablé si te conectaste y le dijiste, Señor, Señor Jesús, acepto que soy pecador y acepto que el único que me perdona eres tú, porque eres Dios como el Padre. Si tú lo has hecho, ahora el Señor te da esta palabra. Oro, le doy gracias al Señor porque Él está acá, Él es el mismo, no ha cambiado y tú estás recibiendo tu milagro. Padre Celestial, gracias te doy porque Jesucristo no ha cambiado. Tú, Señor Jesús, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos.
Y tú no nos dejaste aquí en tu palabra esto escrito para que nosotros lo contemplemos y digamos qué lindo era cuando Jesús estaba en la tierra. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú ves nuestros amigos y quizás hermanos que al otro lado de esta pantalla están, Señor, aceptando que son pecadores como yo, Padre, y que tú le declaras ahora el perdón y ellos lo reciben. Y todo mal que hayamos hecho en nuestro pasado está perdonado y tú nos limpias con tu sangre. Ahora, Señor, ordeno en el nombre de Jesús que toda enfermedad, todo demonio, toda fuerza del mal que ha atacado a esas personas que están ahora delante de Jesús a través de este medio, que ahora suelte esas vidas, sean sanos y libres en el nombre de Jesús, desde la cabeza hasta los pies y en su espíritu al mi cuerpo. Recibe ahora y comienza a practicar tu sanidad. Lo que no podías hacer, comienza a hacerlo, como lo hizo este hombre. No podía caminar. Lo que no podías comer, comelo. Lo que podías ver, velo. Lo que no podías, cualquier límite que tenías, comienza a romper esos límites en el nombre de Jesús y recibe, porque ahora te hemos conectado con Jesús. Tú y Él. Él está allí donde tú estás. Aunque yo termino acá, se cierra el Facebook o el YouTube, lo que sea, pero tú estás con Jesús. Él está allí donde vos estás. Y de allí comienza a unirte a hombres y mujeres de Dios, de fe en Jesucristo, para que no se venga abajo y no pierdas la bendición. Dios te bendiga, nos vemos.